Buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, es un gusto saludarlos aquí en nuestras transmisiones, tanto en nuestro canal de Facebook como en YouTube. Y pues les damos la bienvenida. Ya vemos que nos mandan saludos desde varias entidades de nuestro país y la Ciudad de México. Pues esta tarde vamos a presentar nuestra conferencia de este ciclo. Estamos dándole continuidad a nuestro ciclo Historia para qué. Y en esta ocasión tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Óscar Macín, de quien les voy a leer una muy breve semblanza para dejarle los micrófonos a él. El doctor Óscar Macín ocupa el sillón número 1 de la Academia Mexicana de la Historia desde el año 2010. Fue secretario de la mesa directiva de esta institución del año 2011 al 2017. Es maestro en Historia por el Colegio de Michoacán y doctor en la misma disciplina por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Se desempeña como profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Sus investigaciones se concentran en el estudio de la Iglesia y la sociedad en el Imperio Español y la Nueva España en los siglos XVI y XVII. Y ha realizado una gran labor de coordinación y asesoría de catalogación de los archivos de la Catedral de Morelia, Michoacán, de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, así como del archivo histórico de la Catedral de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Fue director de la revista Historia Mexicana del Colegio de México. Y sin más, pues voy a dejarle los micrófonos al doctor Óscar Macín para que nos dicte su conferencia esta tarde. Doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Yasmin. Encantado de estar con todos ustedes en este ciclo de Historia para qué. Y sin más, vamos a proceder a hablar de una serie de presupuestos peninsulares de la conquista de América. Quisiera yo empezar a decir que el ámbito natural de la conquista de Mesoamérica no fue la actual nación mexicana, sino unas monarquías, las ibéricas, que por entonces estaban siendo integradas en diferentes latitudes del planeta. De ahí que se haya previsto en este ciclo, pues una conferencia sobre esos presupuestos históricos de la península ibérica que voy a exponer de manera sucinta. Así que lo que llamamos conquista de México y por extensión de América, entonces no se le llamaba así, se le llamaba Indias Occidentales, correspondió a una primera expansión de las sociedades de las sociedades europeas allende los océanos. Los afanes de esa expansión se hallaron de antemano vinculados a la ruta de la seda, que durante siglos apasionó y condicionó el gran comercio entre los mercaderes, los mercados mediterráneos y la lejana China imperial. Hay, con todo, una serie de razones que explican por qué fueron las monarquías ibéricas las primeras en tiempo en surcar las gigantescas masas de agua. Portugal lo hizo durante el siglo XV, primero poblando los archipiélagos atlánticos de Madeira y de las Islas Azores, y luego a lo largo de las costas occidentales del continente africano hasta tocar el Cabo de Buena Esperanza en 1488,
para dar la volta, como decían los portugueses, por el Océano Índico y alcanzar por fin las costas del subcontinente indio. Esto ocurre en 1498, casi cerrando el siglo XV. Por su parte, los reinos de la Corona de Aragón, es decir, el Principado de Cataluña, el propio Reino de Aragón y el de Valencia, resultaron no menos comerciantes que el de Portugal y habían incursionado en las Islas Baleares del Mediterráneo desde el siglo XIII, aproximadamente hacia el año 1229. A finales de ese mismo siglo, es decir, del siglo XIII, los aragoneses ocuparon Sicilia en 1282 y ya para principios del siglo XV, los monarcas aragoneses se impusieron a la casa francesa de Anjou, haciéndose señores del muy disputado reino de Nápoles. Castilla, por su parte, había primero incursionado en las aguas del Mar del Norte en el siglo XIII y más tarde al lado de Francia, durante la Guerra de los 100 Años contra Inglaterra entre 1337 y 1453, grosso modo, un poco más de 100 años, lo cual permitió a Castilla desarrollar sus técnicas marítimas, conquistar las Islas Canarias a lo largo del siglo XV y, como Portugal, buscar la ruta de la seda, aunque Castilla acabó haciéndolo navegando en dirección del poniente y no costeando África como lo hicieron los portugueses. Bien, pero ¿a qué fuerzas más profundas y arraigadas en el tiempo largo de la historia corresponden esas expansiones de Portugal, de Aragón, de Castilla, en fin? Pues en realidad esas fuerzas más profundas y arraigadas en el tiempo largo de la historia corresponden a los presupuestos peninsulares estructurantes que aquí voy a exponerles. El primero es el de la movilidad espacial y social. Las tendencias al avance marítimo y comercial que acabamos de evocar son, en primer lugar, resultante de largos y permanentes procesos de movilidad. Las sociedades hispánicas siempre han estado en marcha. En efecto, una intensa movilidad caracterizó desde antiguo a las sociedades de la cuenca del Mediterráneo, desde las ciudades-estado de Grecia, pasando por el Imperio Romano. Sin embargo, como en ninguna otra parte, en la península ibérica, esa tendencia secular, es decir, de siglos, se vio acrecentada y la catapultó entre los siglos XI y XV la empresa colectiva de guerra de avance contra el Islam, más tarde conocida como la Reconquista, cuyo fin último consistió en recuperar la unidad ideal de la antigua Hispania, de la Hispania romana. Los movimientos migratorios en relación con el Al-Ándalus favorecieron una intensa política de población y repoblación de parte de reyes musulmanes y cristianos. Castelae, el futuro reino de Castilla, empezó como una empresa repobladora. Las operaciones militares cristianas, tanto como las de los reyes musulmanes y las posibilidades de enriquecimiento que procuraban, incluido el botín, desde luego, favorecieron asimismo la movilidad. Ahora bien, esa guerra en la que participó todo el orden social de Castilla, de Navarra, de Portugal, de Aragón, no menos que las poblaciones también de los reinos musulmanes llamados de taifas, todo eso no se dio sin el poblamiento. Dicho de otra manera, la guerra fue siempre simultánea a formas complejas de ocupación de antiguas ciudades
y al asentamiento y fundación de nuevas aglomeraciones. Pero el poblamiento es asimismo un fenómeno de frontera. Sus rasgos son perceptibles en ese umbral, es decir, la frontera, que está sujeto a sucesivos avances y retrocesos. Poblar, pues, acompañaría y sucedería siempre a las conquistas. En todas latitudes del mundo hispánico en los siglos por venir, sin solución de continuidad. Ahora bien, la movilidad espacial, que es característica de estas sociedades organizadas para la guerra, se expresó también mediante muy diversas formas de ascenso social. En otras palabras, y a diferencia de la Europa central y nórdica, ningún grupo quedó encerrado para siempre en compartimentos o en estamentos cerrados, estancos, pues. Siempre fue posible, aún para los jornaleros o peones, ascender, ¿verdad? Ascender a peones de guerra por méritos y servicios y aún a la categoría de caballeros, los antiguos equites o equites romanos. Es entonces este sustento peninsular antiguo de las formas de movilidad vinculadas a la actividad comercial, aquel según el cual la guerra interna o externa optimiza las técnicas marítimas y lanza a empresas de conquista como la ya evocada de las Islas Canarias, que puso de manifiesto la expansión y vínculos comerciales estrechamente asociados a una dinámica de la población. Varios factores explican en la historia peninsular la extrema importancia adquirida por el comercio en el conjunto de la economía, ¿no? La existencia de zonas prácticamente deshabitadas, el camino de la peregrinación a Santiago de Compostela, la necesidad de armas y de caballos, la extensión de la ganadería trashumante por la península y, en fin, la localización de la península misma, de la península ibérica, entre el Mediterráneo y el Atlántico. Bien, el segundo de nuestros presupuestos estructurantes es la importancia de las ciudades. Y es que las civilizaciones mediterráneas, y el ejemplo de Roma es el más ilustre, no se habrían fraguado sin la ciudad como la entidad jurídica nuclear. Gracias a la mediación del derecho escrito, de cuño romano también, las ciudades fueron las responsables de que los espacios se transformaran en territorios, de que esos territorios fueran organizados como provincias, de que la noción de reino correspondiera a una yuxtaposición de ciudades y de que los grupos de poder en cada reino, gracias a las autonomías municipales, forjaran un rostro bien diferenciado que nunca vacilaron en reivindicar en el concierto de la monarquía. Fuera de Italia, las provincias de Roma más urbanizadas fueron las de Hispania. Las tradiciones municipales ibéricas, reforzadas durante los siglos de Reconquista, orientaron los patrones de poblamiento en el Nuevo Mundo. Si lo decimos de otra manera, en situación de riesgo, de lejanía y de novedad, los primeros conquistadores echan mano de esa noción profunda o idea de ciudad tan arraigada durante siglos. O sea, de una pauta de conducta que revivía los orígenes. De ahí que la fundación de una villa rica de Veracruz haya sido el cerrojo con que Hernán Cortés abrió la posibilidad de conquistar y al mismo tiempo de poblar el naciente reino de Nueva España. Fue pues la urbana una tradición popular tan sumamente interiorizada que instrumentó un poblamiento de carácter autónomo. La idea de ciudad
dio lugar a una verdadera fiebre fundacional y pobladora, según la cual unos cuantos miles de hombres enfrentaron los desplazamientos temerarios, la inmensidad geográfica de un continente y los vacíos de ocupación sedentaria prehispánica. A no pocas de esas ciudades, sus vecinos tuvieron que llevarlas literalmente a cuestas de un lugar a otro, sobre todo si las condiciones no permitían que fueran definitivas. A consecuencia de la fuerte impronta urbana, la vida en el campo no es jamás una vida inarticulada, desorganizada, sino que fue la norma el agrupamiento de la población en aldeas dotadas de un considerable grado de autonomía. Vamos a ver un tercer presupuesto estructurante de esta conquista de América. Se trata de la vocación y de la enseñanza, la vocación por el saber y la enseñanza. Los primeros pobladores del Nuevo Mundo estuvieron convencidos de que la ciudad, como la antigua polis griega, es el lugar de la civilización. De ahí la etimología, la kiwitas, bien, de civilización viene de kiwitas, etimología de este vocablo que designa la ciudad como una república perfecta. Los logros o concretizaciones terrenales de ella, de esa república perfecta, son a su vez reflejo de la armonía de la ciudad de Dios, tal como la expresara Agustín, San Agustín, el obispo de Hipona, en el norte de África, en el siglo V de nuestra era. Este ideal subyacente a la pionera expansión naviera que vimos al principio por el globo, a las formas de circulación, al poblamiento y a la organización de los espacios mediante la fundación de ciudades. Es decir, se trata de un cúmulo de saberes prácticos, es decir, no especulativos, heredados de las civilizaciones mediterráneas, es decir, de Grecia y de Roma. Y es que, de acuerdo con una tradición ininterrumpida de contactos con el resto de la cuenca mediterránea, es decir, con Grecia, con Bizancio, con el oriente, con el norte de África, en la península ibérica medieval se escogió el modelo ideal de la escuela de Atenas. Basta con evocar la figura de Isidoro, otro obispo, pero ahora de Sevilla. Y es que la idea de un traslado de los saberes desde Oriente hasta Occidente se había consolidado a partir de finales del siglo XII. La figura de los hombres doctos había sido encarnada en la Hispania visigótica precisamente por los obispos. Más tarde, la lengua y cultura de los árabes ejercieron una gran atracción sobre las poblaciones que vivían en España bajo su ley. Efectivamente, desde Córdoba, Abd al-Rahman II, el califa, mandó hacer en Oriente traducciones de obras de filosofía y de medicina, se rodeó de poetas, de astrónomos, juntó libros, tesoros en su palacio. Las comunidades judías también se reconstruyeron progresivamente y gracias a su apertura hacia el mundo meridional y oriental, establecieron contactos continuos con sus correligionarios que vivían bajo la dominación islámica. De hecho, los judíos más influyentes desempeñaron altos cargos en los palacios de los emires y de los califas, sobre todo como médicos, traductores y embajadores. El movimiento guerrero y repoblador de los territorios peninsulares precisó de una organización y los reyes de Castilla y León se sintieron designados para desempeñar ese papel. Su primera necesidad, empero, fue el saber. Hacia el año 1260 y hasta la década siguiente, de 1270, el grupo de colaboradores del rey Alfonso X de Castilla optó por revivir la relación entre la escuela y los saberes
transmitidos idealmente desde Atenas. Pero la sabiduría de que precisaron los reyes impuso una directriz de índole pragmática y no tanto especulativa a la enseñanza y práctica de los saberes. Así predominaron las disciplinas del derecho y de las lenguas. Los juristas, a menudo originarios de Italia, introdujeron el derecho romano reviviéndolo. Los traductores, como harían siglos más tarde ante civilizaciones del Nuevo Mundo, se dieron a la tarea de elaborar gramáticas, diccionarios, cartillas, para entender en los arcanos de las ciencias y artes transmitidos por el árabe y el hebreo. Por otra parte, en la España de los siglos IX al XII, o al siglo XII, el intercambio subsecuente de cartas y de opúsculos dio sustancia a la controversia, medio privilegiado de esta vocación por el saber. Ahora bien, las Indias de Castilla fueron un terreno no menos fértil que la península para la expresión de esa honda y longeva vocación por el saber y la enseñanza. En ellas también se gestó un pensamiento original a causa de la presencia de una sociedad multiétnica de orígenes americano, europeo, africano y asiático. En virtud de la fuerza de la tradición jurídica, del encuentro con lenguas diversas y de la pasión hispánica por el debate, desde temprana época los textos escritos en las Indias, es decir, acá en nuestro Nuevo Mundo, suscitaron la larga y célebre controversia sobre la legitimidad de la conquista del Nuevo Mundo y la naturaleza de sus indios, de los amerindios. Ese debate en torno a los títulos jurídicos del dominio del rey católico sobre las Indias se dio durante décadas en ambas orillas del Atlántico. Comenzó con el célebre sermón de denuncia de Fray Antonio de Montesinos en la isla española en 1511. El debate pasó del plano de los hechos de la conquista a juntas convocadas por el soberano, a las universidades, en particular las de Salamanca, México y Lima, de donde fueron llamados a la corte letrados, juristas y catedráticos. Se puso en tela de juicio la potestad temporal de los papas. Se debatió en torno a la justicia de la guerra, la racionalidad de los indios y su servidumbre. En su obra De Regia Potestate, Fray Bartolomé de las Casas afirmó que la corona no poseía mayor soberanía en las Indias que en la península, es decir, que en ambos lados del Atlántico el rey debía salvaguardar las costumbres y libertades de sus súbditos e impartirles justicia y protección. Hasta ahora, esta controversia sobre la legitimidad de la conquista, que se extiende por lo menos hasta 1573, no ha sido vista como expresión de la vocación por el saber y la enseñanza. Acerquémonos a ver el cuarto de estos presupuestos. Al vincular saber y lucha contra el error, se echaron las bases de una alianza entre el saber y el poder. La naturaleza del poder real en la península ibérica deriva del derecho romano. La obra de Alfonso X no tiene parangón en la Europa de su tiempo, solo puede compararse con la del emperador Justiniano en Constantinopla del siglo VI, a quien seguramente Alfonso X el Sabio pretendió imitar. Los monarcas fundaron y dotaron universidades. En ella se formaron los cuadros de la administración y los letrados. Se conformó una concepción del poder fincada en el derecho y una monarquía compuesta que evolucionó hacia una pluralidad de dominios dispersos por el planeta bajo un solo soberano.
Como células básicas del poblamiento, la fundación de ciudades, más que erigir una aglomeración, instauraba un orden social. Al concluir el acto fundante en derecho, un territorio se hallaba constituido, es decir, en un ámbito con jurisdicción propia, considerada además como un derecho indisponible. En esas condiciones, era agregado a la monarquía de un rey físicamente lejano. No obstante, el rey lejano, legitimaba la autoridad del cabildo y regimiento, es decir, del ayuntamiento como cuerpo constituido. Entendida como ejercicio de su jurisdicción regia, era el monarca quien impartía la justicia por medio de sus autoridades delegadas o bien de estos alcaldes ordinarios de los ayuntamientos, ¿verdad? Y así, en la República Urbana era autónoma no solamente la población en un sentido económico, sino los fines de gobierno y justicia local y la defensa militar. Por último, aunque no menos importante, conforme a una tradición muy antigua de origen romano-bizantino, el poder del rey tenía dos potestades, la secular o temporal y la espiritual o eclesiástica. Y es que el rey era un rex, latín, y un sacerdos, es decir, era un rey y un sacerdote. Él era monarca, el monarca era patrono de la iglesia, era vicario de Dios en la tierra y principal responsable de la fe de su pueblo. A causa de esta tradición antigua y echando mano de un patronato, los papas concedieron muchos siglos después a los reyes católicos la soberanía sobre el Nuevo Mundo. La cristianización entonces fue la única fuente de legitimidad de todo el dominio sobre estos territorios. Llegamos al final, es decir, al último de nuestros ejes o presupuestos estructurantes, la hispanización del otro. Otro entrecomillado, porque definir al otro no es fácil, sobre todo si se trata de distinguir entre lo que nosotros entendemos por el otro y la noción que de ellos se hicieron los españoles de los siglos XV y XVI. Por otra parte, debe tomarse en cuenta que diferente no es lo mismo que otro. Hay además grados en las diferencias. Ejemplos, los musulmanes de España no son lo mismo, por ejemplo, que los turcos, ni los indios nahuas lo mismo que los indios chichimecas. Hay grados en las diferencias. Pero también el término de hispanización debe ser traducido a los términos de la época que pretendemos estudiar. En los siglos XV y XVI, él denota un proceso de integración o de asimilación cultural, sobre todo religiosa. Es decir, la cristianización no fue de ninguna manera ajena ni al derecho, ni a las lenguas, ni al arte. Por eso, cristianización e hispanización fueron fenómenos simultáneos. Durante siglos, el contacto no siempre pacífico en la Hispania cristiana con el Islam y el judaísmo fue una constante. Y no fueron pocos los cristianos que adoptaron el Islam y a la inversa. Muchos musulmanes se cristianizaron por fuerza o por voluntad propia. De manera análoga, algunas fórmulas rituales y gestos de reverencia de los indios se preservaron, aunque su significado se vio alterado por los rituales españoles. La misma dinámica de cristianización, hispanización, comprende las modalidades sociales interétnicas e interraciales tanto en la península como en las Indias. En el Nuevo Mundo, hasta 1560 aproximadamente,
las órdenes religiosas y los clérigos transmitieron una síntesis de la fe cristiana. Esta se halló caracterizada tanto en el Perú como en Nueva España por la fluidez entre el pasado prehispánico y el cristianismo. Los indios establecían paralelismos mitológicos y en su visión de la historia intervenían elementos de las enseñanzas de los frailes. A partir de los contornos de 1650, la oposición iglesia-indios dejó de existir y dio lugar a una religión híbrida, sumamente original, nutrida por muchas tradiciones y específica de las Indias. Para entonces, las principales definiciones de un catolicismo ortodoxo se hallaban ya establecidas. En adelante, las autoridades eclesiásticas se dedicaron a contener los efectos de las transformaciones sociales permanentes. En otras palabras, a impedir que las manifestaciones católicas se hicieran idolátricas y que las creencias de origen prehispánico adoptaran tintes cristianos. Bien, pues estos son los 5 ejes, los 5 elementos estructurantes de lo que yo llamo los precedentes ibéricos peninsulares de la conquista americana. Rápidamente los recuerdo. Movilidad espacial y social, como ascenso social. Segundo, la presencia de las ciudades. Tercero, la vocación por el saber y la enseñanza. Cuarto, el derecho, la justicia y la potestad, las potestades del rey. Y por último, que no es menos importante, la cristianización como un proceso de integración y de asimilación cultural, que hace que la religión no sea como hoy una cuestión aislada, ajena al resto de la sociedad, a toda la sociedad, a las lenguas, al derecho y a la organización política. Pues muchas gracias por su atención. Estoy a sus órdenes para cualquiera de sus consultas, preguntas, etcétera. Muy amables. Doctor, muchas gracias por su conferencia y justo invitamos a nuestro público a que realice sus preguntas. Ya saben que las pueden dejar en nuestro canal en vivo de Facebook o en el canal de YouTube. Estamos muy atentos para leerlos. Vamos a dar unos minutos para darles tiempo que escriban sus preguntas en la caja de comentarios y pues aprovechamos para enviar los saludos que están desde acá en nuestra transmisión. Vemos, nos saludan ahí desde Nicaragua, ya vemos Morelos, en Chiapas también, Xochitepec, pues muchas gracias en Puebla. Gracias por estar con nosotros aquí en nuestras transmisiones. Pues vamos a dar pauta a que nos envíen sus preguntas, las vamos a estar esperando. Y también recuerden que está la transmisión en YouTube, también los leemos en el chat que tenemos ahí, así que esperamos atentos estas preguntas. Dando tiempo a que ustedes nos hagan preguntas, yo quisiera añadir a lo ya dicho que es muy importante que el historiador no regañe a los muertos, sino que los explique. Y entonces esto es un ejercicio que vamos aprendiendo poco a poco a hacer, es decir, a tratar de conocer cuáles fueron las creencias, las ideas, el lenguaje de las personas que estamos estudiando y que vivieron en siglos anteriores al nuestro. Este es el supuesto más importante de, creo yo, de la historia. Es decir, que los humanos de siglos pasados nos expliquen, hablen, los dejemos hablar desde sus propias
creencias, desde sus propias mentalidades. Pues ya tenemos algunas preguntas justo aquí. Le voy a ir leyendo de una en una, si quiere, doctor, para irlas atendiendo. Dice Adriana Orozco, ¿cómo se concretó la potestad del rey en los territorios americanos? Pues los nativos eran sus súbditos. Sí, es decir, como ya dijimos, el poder del rey era dual, es decir, tenía una potestad. No es lo mismo poder que potestad. Es decir, el poder era uno y este se ejercía de manera dual mediante una potestad de lo secular, temporal, hoy lo llamaríamos civil, y una potestad religiosa, eclesiástica, porque no había separación como hoy, desde el siglo XIX, entre la iglesia y el Estado. Los indios se convirtieron desde el principio, y esa fue la base de toda justificación y legitimidad de ese poder del rey, de ese dominio del rey. La cristianización de sus súbditos del Nuevo Mundo. Osvaldo López nos consulta si puede usted hablar de la Virgen de Guadalupe como parte de un proceso de evangelización. Es decir, que la Virgen de Guadalupe es un culto que en su origen, en el siglo XVI, para creyentes y no creyentes, es decir, para los creyentes desde 1531 por la cuestión de las apariciones en el Tepeyac, y para los no creyentes mediante el testimonio de que el cuadro que se venera en la villa es un cuadro efectivamente de mediados del siglo XVI, pero ese culto fue originalmente un culto de los indios. De hecho, el obispo Zumárraga, ¿verdad?, que es el obispo fundador del culto a María de Guadalupe, ¿verdad?, pues era un hombre, un prelado, vocado a los indios como súbditos protegidos del rey. Por ser un culto de los indios y un culto nuevo, fue sospechoso de que no fuera un culto original completamente ortodoxo. Y sobre todo que en estos tiempos había un enorme, ¿cómo les diré?, interrelación entre las creencias prehispánicas y los rudimentos de la doctrina cristiana. Fue hasta un siglo después, hacia 1630, 1640, cuando el culto de María de Guadalupe, asociado a la diosa Tonantzin, en fin, en el primer siglo, empezó a ser adoptado no solamente por los indios, sino también por los naturales criollos, ¿verdad?, los españoles nacidos acá, los hispanos, que lo adoptan, y no solo eso, sino que lo van a erigir al culto de Guadalupe, lo van a erigir en un, ¿cómo les diré?, un estandarte, en un símbolo de patriotismo, no de nacionalidad, cuidado. Una cosa es la nacionalidad y otra cosa es el patriotismo. Y entonces María de Guadalupe se convierte en el símbolo más importante del patriotismo de los nacidos y criados en Nueva España, y también en el nexo muy importante con el rey católico. Por acá tenemos una última pregunta. Bueno, si alguna última por este momento, por si alguien quiere preguntar, aquí tenemos abiertos todavía la ronda de preguntas. Nos preguntan, por favor,
Abunde usted de la resolución sobre el alma de los indios. ¿De la que, perdón, no escuché bien? El alma de los indios, y nos puede abundar sobre el tema de la resolución del alma de los indios. A ver, a lo mejor se refiere a el hecho de que desde muy temprano, 1537, el Papa Paulo III emitió una bula mediante la cual declaró la racionalidad, la no duda sobre si los indios eran seres racionales, si tenían alma o si no, y entonces el Papa declaró a los indios de América como sujetos merecedores y con toda justicia cristianizables y miembros de un género mismo humano. A eso me imagino que se referirá esta, pero esto se da en lo que yo llamo la controversia sobre la legitimidad de la conquista y la naturaleza de los amerindios. Acá en nuestra transmisión de Facebook tenemos otra. Sergio Naimes dice, una pregunta, ¿las ideas de Platón en la República influyó en el modelo que se implantó en el Nuevo Mundo? Felicitaciones por su conferencia. Bueno, Platón, primero, antes que nada, como gran pensador de la Grecia clásica, influyó y mucho cuando el cristianismo se propagó por toda la cuenca mediterránea, donde había estado la cuna tanto de Grecia como de Roma. Y lo hizo mediante eh, las ideas que sustentan el dogma cristiano de la gracia divina. Es decir, la gracia de Dios y la gracia de Dios es un fruto, es un regalo a la humanidad que ilumina al mundo. Y eso, para explicarlo, los primeros cristianos y los primeros concilios y los primeros obispos se basaron mucho en la filosofía platónica. Ahora, también por haber escrito el libro de la República, Platón da cuenta de esta presencia e importancia de las ciudades tan fundamental en las ciudades del Mediterráneo que después las hereda Hispania, la península ibérica y el Nuevo Mundo. Y claro, la república es según Platón, la forma política y social más perfecta de convivencia entre los hombres. Bien, por acá vamos a más preguntas. Ya vemos que ya se están animando en esta ronda de preguntas. Dice, doctor Massín, en el año de 1992 es sin duda, perdón, en el año 1492 es sin duda muy importante, de la expulsión de los moros a cuando Colón zarpó. Y la pregunta es, ¿qué está sucediendo en la corte? Bueno, en la época de los reyes católicos, se refiere, me imagino, esta pregunta, el rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla, que habían unido ambas coronas, a finales de su reinado tienen la empresa principal, que es la empresa de la conquista del último de los reinos musulmanes de la península ibérica, que estaba ubicado en Granada, ¿verdad? En el antiguo reino de Granada, que, repito, fue el último que los musulmanes ocuparon en la península. Y coincide el año 1492, y a eso se refiere la pregunta,
coincide en ese año la toma de Granada por los reyes católicos, Isabel y Fernando, con la llegada de Cristóbal Colón, es decir, de estos castellanos que se lanzan en lugar de ir a buscar la India por las costas de África, lo hacen navegando hacia el poniente y llegan a América, pero no saben que es América y piensan que ya llegaron a la India, que ya llegaron a las costas de Catay, de China, y que costeando van a llegar hasta la India, pero no se suponían que estaban encontrando un nuevo mundo. Poco a poco la cartografía fue demostrando que no se trataba de la India, pero ya para entonces habían designado a los habitantes de este nuevo mundo como indios. Y después, por extensión, estas tierras se conocieron como Indias occidentales para distinguirlas de las Indias orientales de Asia. Por acá, Minerva Chávez hace un comentario y posteriormente una pregunta. Dice, cuando se descubrió América, se cuestionó el origen de los pobladores. Y mi pregunta es, ¿por qué nunca se dejó que los indígenas tuvieran puestos de jueces en administraciones de las ciudades? Siempre fueron tratados como siervos. ¿Y cuál es la diferencia con los indios que vivían en las misiones de los religiosos? ¿Y cuál es qué, perdón, lo último? ¿Cuál es la diferencia con los indios que vivían en las misiones de los religiosos? Bueno, es que es una pregunta con varios intereses. A ver, los indios que no tuvieron cargos o que no fueron jueces, etcétera, etcétera, no, es un poco inexacto. Los indios fueron, y no se puede hablar de los indios así en general, porque las sociedades indias, como dije hace un rato, no era lo mismo los chichimecas que los nahuas o los tarascos, en fin. Los indios sedentarios de alta cultura fueron reconocidos por la corona de España y por los pobladores hispánicos en en su organización política y social. La nobleza india fue sancionada, luego el cabildo como institución originaria de la España medieval, el cabildo o ayuntamiento, fue adaptado por los señoríos o principados prehispánicos de los indios de Mesoamérica. Y los indios después participaron en expediciones, una vez hispanizados, ladinizados, participaron en expediciones junto con los españoles, expediciones de conquista y poblamiento de las tierras más allá de Mesoamérica, de lo que se llamaba Aridoamérica. Así tenemos que, por ejemplo, lugares como el futuro Bajío, se llamaba la Gran Chichimeca, fueron conquistados y colonizados en parte por indios mesoamericanos sedentarios ya hispanizados. No sé si con esto alcancemos a explicar esta situación. Bien, pues por aquí vamos por más preguntas. Dice, doctor Oscar Massín, muchas gracias y felicitaciones. En el debate de las ideas y en la historia de estas, ¿en qué momento se empezó a hablar de sincretismo? Y después continúa la pregunta, y si usted lo permite, ¿cuál es su opinión sobre las actuales manifestaciones religiosas que mezclan elementos cristianos y mesoamericanos, por así llamar a estos últimos? En suma, ¿qué piensa usted de estos sincretismos? Sí, primero que no se trata a ver, la palabra sincretismo, como les decía yo hace unos minutos, los historiadores hacemos un esfuerzo por explicar la mentalidad, las creencias, los valores de las personas, de nuestros actores en el tiempo.
Y entonces la palabra sincretismo no existía. Es una palabra que nos ayuda hoy y sobre todo a partir de las investigaciones de nuestros colegas, los antropólogos y los arqueólogos, a identificar una serie de fenómenos que tienen que ver con un proceso de asimilación, de integración cultural. Y entonces, más que sincretismo, yo lo que veo son procesos de hibridación. Es decir, el sincretismo alude a una especie de transformación cultural. Cité varios ejemplos en donde en las prácticas cristianas de los indios en el siglo XVI subsisten muchos rituales de sus religiones prehispánicas, pero están ya reorientadas hacia las creencias y los principios del cristianismo. Y en relación con, no me sorprende que hoy todavía en algunas comarcas haya estos procesos de hibridación, porque la hibridación hizo que en las Indias se diera una religión cristiana diferente de la religión y de sus manifestaciones en distintas zonas de Europa o de la península ibérica, es decir, que en las Indias se dio gracias a o debido a la asimilación o integración cultural, formas de hibridación y formas de una religión típica, característica, muy original de estas tierras. Bien, pues vámonos con la última pregunta, doctor Massín. Dice Muy aquí bien. Eduardo López. Yo tengo una duda en cuanto a la división de la Nueva España para evangelizar a cargo de las órdenes medicantes. Y la pregunta es, ¿hay alguna bula que establece, por ejemplo, que los que los dominicos evangelicen al sur de Nueva España o de agustinos en el occidente? A ver, no, no es que haya habido bulas muy lejanas desde Roma que conocía, esto presupondría que el Papa hubiera conocido mejor que los mendicantes la geografía de Nueva España o del Perú, o en fin, no. Esto obedeció sobre todo a los momentos sucesivos en que las órdenes mendicantes, en este caso franciscanos, dominicos, agustinos, etcétera, fueron ocupando el territorio. Los primeros en llegar fueron los franciscanos, primero algunos en 1522-23, entre ellos se iba Pedro de Gante, por ejemplo. Luego llegan los dominicos en 1526. ¿Verdad? Ya hay un grupo de 12 franciscanos de 1524, luego los dominicos en 1526, más tarde los agustinos hacia 1533, y entonces unos y otros van ocupando, ¿verdad? Van haciéndose cargo de la administración espiritual, religiosa, sacramental de los antiguos señoríos prehispánicos en aquellos lugares en donde no habían los religiosos anteriores ocupado. Doctor Massín, pues hemos llegado a la parte final de nuestra sesión. No sé si quiere usted agregar algo para concluir y despedir a nuestro público en las transmisiones. Pues felicitarlos y felicitarlas porque las preguntas han sido muy interesantes y me voy contento porque quiere decir que estuvieron muy atentos a lo que aquí traté de explicar y decir. Yo Muy soy quien les atentos, agradece. doctor. Bueno, ya sé que había prometido que era la última, pero tengo una más, perdóneme, dice Bernarda Urrejola.
Un saludo cariñoso al doctor Massín, mi querido asesor de tesis. ¿Podría referirse a la idea de las dos majestades en el poder católico que es tan interesante? Bueno, ¿qué tal, mi querida Bernarda? Bernarda fue mi alumna en el Colegio de México y ella se especializó en la retórica, es decir, en los sermones, que es pues una fuente muy importante para conocer justamente todos estos fenómenos asociados con la asimilación, integración cultural, etcétera, etcétera. Y en realidad, en relación con las dos majestades, bueno, es todo un tema. Ya más o menos expliqué que el poder del rey tiene dos potestades desde la Roma cristiana, en la época de Teodosio, de Justiniano, en fin, y que una de ellas es una potestad de lo temporal y secular o civil, y la otra de lo espiritual y eclesiástico, en fin. Nada más que el tema de las majestades, pues es muy complejo porque resulta que por épocas y por regiones hay a veces enfrentamientos entre las autoridades. Todas las autoridades son delegadas por el rey, autoridades seculares, autoridades eclesiásticas. Y entonces el problema de las majestades es un problema de conciencia, en términos, por ejemplo, de un obispo que excomulga, por ejemplo, a un virrey o a un gobernador porque no está de acuerdo con una serie de cuestiones de su política, y entonces ahí interviene un problema serio de diferencias que va a tener que ser zanjado por esferas de apelación por encima del virrey en este caso o del obispo. Muchas cosas van hasta el Consejo de Indias, porque el Consejo de Indias es el máximo tribunal, que es en parte pues el rey mismo que está zanjándolas. De manera que también tiene que ver con problemas de conciencia. A mí me tocó como parte de mi tesis de maestría hace muchos años, ver y dar cuenta de el conflicto de conciencia de un obispo de mediados del siglo XVIII en Michoacán, al quien le tocó, por cierto, poner por obra el decreto de expulsión de los jesuitas en el antiguo obispado o diócesis de Michoacán. Era el obispo Pedro Anselmo Sánchez de Tagle. Y a él no solamente le toca eso, sino que, por un lado, tiene que eh, apoyar una serie de reformas que son fiscales y que son muy impopulares. Y por otra, enfrentar las sublevaciones de sus feligreses, feligreses mulatos, feligreses indios, que se sublevan en contra de las reformas que está implantando de carácter muy, muy autoritario y muy impopular el visitador por el rey. De manera que el obispo, como sucesor de los apóstoles, tiene este problema de conciencia de tener que optar por los sublevados y no optar por el visitador José de Gálvez. Entonces, por eso se decía que mientras más se cristianizara el Nuevo Mundo y sobre todo los naturales, los indios del Nuevo Mundo, se descargaba la conciencia del rey, porque el rey es, y en el siglo XVIII, ese es otro tema, es un vicario de Dios en la tierra, y Dios le va a demandar en la mentalidad aquella la conciencia de lo que no sea justo o debido.
Pues ahora sí, doctor, de esta forma despedimos a nuestro público, tanto en nuestra transmisión de Facebook como en el canal de YouTube. Les recordamos que la próxima semana los esperamos para dar continuidad a nuestro ciclo de conferencias. Agradecemos su asistencia, su atención, sus preguntas, también todos los saludos y felicitaciones al doctor Massín. Y nos encontramos la próxima semana para continuar nuestro ciclo Historia para qué. Que tengan muy buena tarde. Hasta pronto.